Matemática 1, unidad 5. Funciones elementales y sus características. Ya vamos por la unidad. Funciones fundamentales. Funciones elementales y sus características. Objetivo de la unidad: distinguir diversas características de una función geométrica y analíticamente, ¿no? Resolver problemas relacionados con la composición de funciones. Ok. Antes de comenzar, hablemos de un pensamiento del historiador inglés Eduardo Gibbon, nacido en 1737, ¿verdad? Muerto en 1794. Bastante joven, murió. Decía: cualquiera que sobresale del nivel medio ha recibido dos educaciones, 2 puntos. La primera, de sus maestros; la segunda, más personal e importante, de sí mismo. Ok. 5.1 Presentación. En esta unidad de aprendizaje nos dedicaremos de manera especial al estudio de las funciones reales de una variable real, ¿verdad? Que simplemente denominaremos funciones reales. Haremos énfasis en las usualmente llamadas funciones elementales. Esto es, 2 puntos. Primero, las funciones polinómicas. 2 puntos. X, la flecha, pero la flecha con la perpendicular de la parte anterior, ¿verdad? Perpendicular la parte anterior, pero intersectando justamente en el medio de la barra vertical, ¿verdad? A sub n es una constante. X a la n, ¿verdad? Eso es un exponente, una potencia, más a la n menos 1, una constante, x n menos 1, una potencia de base, una unidad menor que la anterior, ¿verdad? Más, punto suspensivo, A1 A1X más una constante, A sub 0. A1 es A sub 1, ¿no? A n menos 1 es A sub n menos 1, ¿cierto? Especialmente en los casos n igual 1, ¿verdad? Función afín, entre paréntesis. N igual 2, función cuadrática. O sea, fíjate que la misma n, que sirve como a sub n menos 1 o a sub n, ¿verdad? Es el mismo n de x a la n, xn menos 1, o sea, el exponente. ¿Viste? O sea, n cuando es igual a 1 es una función afín, y cuando n es igual a 2 es una función cuadrática, una función cuadrática. Ok, segundo, funciones racionales. 2 puntos. X, ¿verdad? Flecha, P de X entre S de X, o P de X partido S de X, o S de X divide a P de X, definidas como el cociente de dos funciones. Polinómicas. Entre ellas la función X flecha
A entre X. A entre X. Tercero, algunas funciones irracionales, como la función raíz cuadrática X, ¿verdad? Flecha, raíz cuadrada de X. ¿Verdad? La cuarta, las funciones exponenciales y las logarítmicas. Dos puntos. X con la flecha, ¿verdad? Euler elevado a la X. Euler elevado a la X. Luego, otra más. X con la flecha, ¿verdad? A elevada a la X, ¿verdad? Un número cualquiera elevado a la X. Otro. X con la flecha. Logaritmo neperiano o logaritmo natural. No, logaritmo natural. LN. Logaritmo natural de X. ¿Verdad? Y este sí es X con la flecha. Logaritmo neperiano o logaritmo o LOG X. Logaritmo X. Quinto, también algunas funciones trigonométricas. Algunas, aunque estas las estudiaremos menos que las anteriores. Ok, entonces son 5. Funciones polinómicas, funciones racionales, ¿verdad? Definidas como el cociente de dos funciones polinómicas. Esas son las funciones racionales. Algunas funciones irracionales, no todas. Funciones exponenciales y logarítmicas y algunas funciones trigonométricas, no todas. Esas son las funciones reales básicas o funciones elementales. Luego, con el álgebra de funciones, esto es, al combinar funciones mediante las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, y con la operación denominada composición de funciones, se generarán otras funciones a partir de las anteriores. O sea, esta es como la materia prima para construir funciones, ¿verdad? Las funciones elementales, como su nombre lo indica, son las básicas, las elementales. A partir de ellas, ¿verdad?, se crean las demás, ¿verdad?, las otras funciones, ¿verdad?, las que restan de las funciones trigonométricas, las que restan de las funciones polinómicas, las que restan de las funciones racionales, las que restan de las funciones irracionales, las que restan de las funciones exponenciales y logarítmicas. Ok. Aprenderemos a distinguir las características de las funciones desde un punto de vista geométrico, ¿verdad?, y también analíticamente. Fíjate, geometría analítica, la función entre el álgebra, ¿verdad?, y la geometría. A estudiar las funciones desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista analítico, ¿verdad? Fíjate cómo se relaciona todo. Las características de las funciones lo que hacen es clasificarlas en distintos tipos. Así tenemos funciones, dos puntos, inyectivas, que ya no vienen siendo funciones elementales, sino funciones creadas con o a través de las funciones elementales, estas que te estoy mencionando. Entonces, las funciones inyectivas, las funciones sobreyectivas, las funciones biyectivas, las funciones pares, las funciones impares, las funciones crecientes, las funciones decrecientes, las funciones periódicas y las funciones no periódicas. Ok. En esta unidad precisaremos las distintas formas de dar las funciones, usualmente de 4 maneras. 2 puntos. Primero, en forma descriptiva.
entre paréntesis, lenguaje verbal. Segundo, mediante fórmulas, entre paréntesis, lenguaje simbólico. Tercero, mediante gráficos o dibujos, entre paréntesis, lenguaje gráfico. Y cuarto, mediante una tabla de valores, en este caso es un lenguaje numérico, experimentalmente. A lo cual agregamos las funciones dadas mediante un algoritmo, o sea, acuérdate que el algoritmo es un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos, ¿verdad? Que nos permite pues resolver un problema, ¿verdad? X. Entonces, resolver un problema. Entonces, ese algoritmo de cálculo utilizando las teclas de una computadora. Esto es mediante una secuencia finita de instrucciones, ¿ok?, que se ejecutan con una calculadora científica, ¿verdad? Y que permiten construir tablas de valores. O sea, estamos enfrente, ¿no?, ¿verdad?, de una situación ¿verdad?, la cual utilizamos un instrumento electrónico, ¿verdad?, que puede resolver problemas de los cuales nos vamos a enfrentar, ¿verdad?, pero problemas básicos, funciones básicas. Eso es lo que hace la calculadora, funciones básicas, resolver funciones básicas, más no funciones inyectivas, biyectivas, sobreyectivas, ¿verdad?, periódicas, no periódicas. Fíjate, pero tú ves en la calculadora las funciones logarítmicas, las que sacan el logaritmo natural, las que sacan el Euler al exponente, ¿verdad?, las que sacan los polinomios, ¿sí? Entonces, en esta unidad precisaremos y vamos a construir tablas de valores. Varias de las definiciones que aquí daremos son válidas tanto para las relaciones, ¿verdad?, como para las funciones de un conjunto, ¿verdad?, de un conjunto X mayúscula en un conjunto Y, Y mayúscula. Funciones de un conjunto X en un conjunto Y. Sin embargo, nos limitaremos a estudiar el caso de funciones, ¿verdad?, cuando X mayúscula o el conjunto X y el conjunto Y son subconjuntos de R o del conjunto de los números reales, conjunto L, ilustrado gráficamente en un sistema de coordenadas cartesianas, las definiciones y propiedades dadas. En la próxima unidad de aprendizaje estudiarás otras formas de representación gráfica. Punto 5.2. Forma de dar una función. En la unidad anterior se definieron las relaciones y las funciones del conjunto X en el conjunto Y, donde el conjunto X y el conjunto Y son conjuntos cualesquiera. Ahora trabajaremos con funciones donde el conjunto X y el conjunto Y son subconjuntos del conjunto de los números reales. Subconjunto del conjunto de los números reales. Y las funciones f, x, flecha, y, o el conjunto x, flecha, el conjunto y. La flecha, acuérdate que tiene
la barra vertical en la parte anterior. Se denominan funciones reales de una variable real o simplemente funciones reales. O sea que anteriormente, que yo había estudiado las relaciones del conjunto X en el conjunto Y, ¿verdad? Siendo el conjunto X y el conjunto Y cualquier conjunto, ahí yo no especificaba que eso era un subconjunto del conjunto real. ¿Ves? No había especificado, o sea, que yo hubiera podido agarrar un conjunto cualquiera, digamos, como claro, nosotros tenemos ejemplos, por ejemplo, de médicos con pacientes, de profesores con alumnos, de padres con hijos. Nosotros habíamos estudiado las relaciones de los conjuntos X en el conjunto Y, ¿verdad? Siendo X y Y cualquier conjunto, ¿verdad? No de números, sino de cosas, de objetos. Y en este caso lo vamos a estudiar en el conjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar las funciones reales, ¿eh? Entonces estamos en funciones reales. Ya nos olvidamos de médicos con pacientes, de padres con hijos. No, aquí vamos dentro del conjunto. Todo lo vamos a hacer dentro del conjunto de los números reales, ¿verdad? Entonces, el conjunto X y el conjunto Y va a estar dentro del conjunto de los números reales. O sea, va a ser un subconjunto de los números reales. Ok, cuando esta es la clase de funciones reales, con que trabajaremos, nos referimos a ellas diciendo únicamente funciones. Funciones, únicamente funciones. Puede decir que de repente, cuando habla de funciones, siempre asociamos con funciones reales, pero no, las funciones pueden darse en cualquier tipo dentro de cualquier tipo de conjunto. Puede ser en el conjunto de los números reales, puede ser en el conjunto de una escuela, en el conjunto de una población, en el conjunto de un gobierno, en el conjunto de un gremio, ¿verdad? En ese caso, igualito se dan funciones, una cosa en función de la otra, un conjunto en función de la otra, pero siempre con la característica de que un conjunto X en función del conjunto Y, en el caso que todos los elementos, ¿verdad? Todos los elementos del conjunto X, ¿verdad? Tienen o están asociados o están asignados a un único elemento en el conjunto Y, ¿verdad? ¿Cierto? Un único elemento del conjunto Y. Un único elemento con esa característica. Entonces, cuando damos una correspondencia como la siguiente, por ejemplo, al número X, el elemento X, ya no hablamos del elemento X, hablamos del número X, el número real X. Asociamos raíz cuadrada al número X, asociamos raíz cuadrada de X menos 1. Esto es función de X igual a raíz cuadrada de X menos 1. Entonces vimos que al conjunto X, ¿verdad? Al conjunto X, o la relación del conjunto X en el conjunto Y, ¿cierto? Entonces, donde damos o asociamos o asignamos un único valor en el conjunto Y a varios, ¿verdad? Del conjunto X. El conjunto X aquí en este caso es mayor, aunque sea el número real, sería el conjunto de los números reales, ¿verdad? Que cumplen con esta función de raíz cuadrada, ¿verdad? De X menos 1.
se trata de una función f. Sin embargo, necesitamos dar su dominio. D o m, entre paréntesis f, para tenerla bien definida. El dominio de la función f es el mayor subconjunto del conjunto de los números reales, para el cual f está definida. O sea, para el cual la función está definida. Ese es el dominio. Ok, terminamos con esa definición. En el caso de la función f de x es igual a raíz cuadrada de x menos 1, se requiere que x menos 1 sea mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, o sea, que sea un número no negativo, porque la raíz cuadrada de un número negativo simplemente no existe dentro del conjunto de los números reales, no tiene solución en el conjunto de los números reales, ¿cierto? Raíz cuadrada de menos 1 no existe en el conjunto de los números reales, ¿ok? Entonces se requiere que x menos 1 sea mayor o igual a 0, y por lo tanto x mayor o igual a 1, o sea, despejando x menos 1 mayor o igual a 0, va a ser 1 sumando al segundo miembro, queda x mayor o igual a 1. Luego, ¿verdad?, el dominio de f es igual a 1 al intervalo, ¿verdad?, el cerrado 1, abierto infinito. Y ese es el dominio, ¿verdad?, el dominio de la función, el DOM raíz cuadrada entre paréntesis f es igual al intervalo 1, ¿verdad?, coma 1 cerrado 1, coma infinito abierto. Ok, cuando se trabaja con funciones que se generan como consecuencia, ¿verdad?, de la resolución de algún problema específico de física, de geometría, de economía, ¿verdad?, etcétera, etcétera, el dominio en sentido práctico puede ser más pequeño que el dominio en el sentido matemático. Por ejemplo, si calculamos la altura de un cilindro en función del radio de la base, ¿verdad?, sabiendo que el volumen es igual a 1 metro cúbico, tenemos la altura es igual a 1 entre pi, ¿verdad?, x al cuadrado, o sea, la unidad partido de pi, x al cuadrado, donde denotamos respectivamente por h y x la altura y el radio en metros. Notemos que la función x flecha, acuérdense que la flecha tiene la barra vertical en la parte anterior, x flecha 1 entre o 1 partido de pi x al cuadrado, está definida por todo x diferente de 0. Sin embargo, porque está dividiendo, ¿no?, está en la parte del denominador, y cualquier número dividido o partido de 0 no tiene solución dentro del conjunto de números reales. Sin embargo, como x denota una longitud, ¿verdad?, una longitud, ¿verdad?, que es el radio, ¿cierto?, habíamos dicho que es el radio, entonces esto impone una restricción a ese dominio, y por lo tanto decimos que la función h de x es igual a 1 entre pi o partido de pi x al cuadrado. Está definida para x mayor que 0. ¿Ves? O sea, depende del contexto, ¿verdad?, el dominio de una función, ¿verdad?, puede ser distinto, ¿verdad?, del dominio de una función
cuando hablamos en sentido matemático, porque si hablamos en sentido de la física o en sentido de la geometría, el dominio de una función puede cambiar. ¿Vea? Y la fórmula y la función es la misma, ¿entiendes? Dependiendo del contexto. En este caso, estamos hablando de que x, que es el denominador, o que está dentro en el denominador, pues tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? O sea, x tiene que ser mayor que 0, en este caso, y también tiene que ser positivo, ¿verdad? No negativo, ¿ok? X al cuadrado, x tiene que ser un número positivo, a juro. Entonces, está definida el dominio entonces esto impone una restricción. Dice que como x denota una longitud, entonces esto impone una restricción. Exacto. Denota una longitud. Longitud, acuérdate que la longitud siempre son positivas, son valores absolutos, no pueden ser negativos. Y fíjate, ok, o sea que x aquí podría haber sido positivo, en caso, x no porque está elevado al cuadrado, sino porque simplemente el radio es una longitud, y la longitud siempre es un positiva, no puede haber una longitud negativa. ¿Eh? La longitud de un segmento es un valor absoluto, ¿entiendes? Por eso que es positiva. Entonces, debido a eso es que x es mayor o igual que 0. Perdón, es mayor que 0, mayor o igual no, mayor que 0. Pero si ese no hubiese sido una longitud, un radio, entonces yo podría haber dicho x distinto de 0, simplemente. No mayor que 0, sino distinto de 0. O sea, que podría haber sido negativo o positivo, pero nunca igual a 0, ¿no? O sea, si la plasmáramos en un contexto desde el punto de vista matemático, en el sentido matemático. Pero como estamos en física y estamos hablando de un cilindro, ¿verdad? Y estamos hablando de un radio, ¿verdad? El radio tiene que ser una longitud. Ese es el ejemplo que estamos planteando. Ok. Aquí dice, en la unidad 4 dimos diversos ejemplos de funciones. Algunos se dieron mediante fórmulas, ¿verdad? En algunos ejemplos se dieron mediante fórmulas. Por ejemplo, y igual m de x más b, ¿verdad? También f de x es igual a x al cuadrado. Otras mediante su representación gráfica, ¿ok? Otras con una tabla de proporcionalidad o tabla de valores. En este caso, las fórmulas y igual m de x más b y f de x igual x al cuadrado definen funciones mediante fórmulas explícitas, ¿verdad? Claras, explícitas, directas, de primera mano, ¿verdad? Pero se pueden dar expresiones o ecuaciones en dos variables, x, y, ¿verdad? Que definen implícitamente a y como función de x, ¿verdad? No x como función de y, o el conjunto x en función de y, o del conjunto y, no, aquí implícitamente a y como función de x, no al conjunto, sino al elemento, al número y como función de x, o bien a x como función de y, o al elemento x como función del elemento y. Cuando decimos y en función de x o x en función de y, estamos hablando, la f de x viene siendo f de y,
¿verdad? Y en este caso, el conjunto, ¿verdad?, que es totalmente distinto, la relación, el conjunto, o todos los conjuntos, ¿verdad?, o todos los elementos del conjunto X están asociados, están asignados a un único elemento del conjunto Y. Pero si decimos, en ese caso decimos, ¿verdad?, en ese caso decimos Y o X, Y como función de X, se quiere en la variable dependiente. En este caso, lo que está en el primer miembro. Perdón, la que está sí, la variable dependiente es la que está en el primer miembro. O sea, lo que está más a la izquierda. En este caso, X. Esa es la variable. Esa es la variable dependiente. O sea, Y. Perdón, independiente, que es Y. Coño, hay un otro claro, Y como función de X o bien X como función de Y. Sin embargo, puede resultar más de una función al despejar Y. Por ejemplo, si tenemos la ecuación X al cuadrado más Y al cuadrado igual 1, la ecuación de una circunferencia de centro O, ¿verdad?, con el par ordenado 0, 0 y radio R igual 1, ¿verdad?, se tiene al despejar Y igual más o menos raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Esto es, obtuvimos dos funciones, ¿verdad? La primera función es X flecha raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado, y la segunda función X flecha menos raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Por lo tanto, preguntamos, ¿de qué manera se puede dar una función? Ok, entonces, en la unidad 4, en la unidad número 4, dimos, ok, ya. Ahora, ¿de qué manera se pueden dar, de qué manera se puede dar una función? Que eso es la formas de dar una función, que ese es el punto, ¿no? El punto que estamos analizando. ¿De qué manera se puede dar una función? Si estamos viendo que implícitamente, cuando te lo puede dar implícitamente cuando te dicen X al cuadrado más Y al cuadrado igual 1. Eso despejamos, ¿verdad? Si despejamos un poco, vamos a despejar en la pizarra. Ponemos en la pizarra X cuadrado más Y al cuadrado igual 1. Vamos a despejar X, porque aquí está, la fórmula está, es una función pero implícita. Entonces vamos a transformarla en explícita, ¿verdad? En función X en función de Y o Y en función de X, no dependiente. Si la ponemos X en función de Y, ¿verdad?, digo yo que X tiene que estar X en función de Y, ¿verdad? Tiene que la variable, ¿quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente? Yo tengo entendido que la variable independiente es la que está en la parte derecha de la fórmula. ¿No entiendes? O sea, es la que, y la variable dependiente es la que vamos a despejar en este caso. Vamos a despejar, por ejemplo, Y. ¿Cómo queda? Y al cuadrado igual a 1, ¿verdad?, menos X al cuadrado. Entonces queda Y al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Ese es Y. ¿Vean? ¿Y qué decimos aquí? Decimos cuando Y está en función de X o cuando X está en función de Y. Aquí lo mismo decimos cuando X está en función de Y. ¿Me entiendes? O sea, Y es la variable dependiente y X es la variable independiente que está en el segundo miembro. Tengo entendido que es así. Función X en función de Y. ¿Entiendes? Ahora, si despejamos X,
queda x al cuadrado es igual a 1 menos y al cuadrado. X es igual a raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Entonces quedan dos fórmulas, ¿verdad? Y igual, o sea, aquí hay dos fórmulas implícitamente. Aquí hay dos funciones implícitas. Aquí aquí hay dos funciones. Y igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y x es igual a raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Implícitamente en esa función. Entonces tenemos dos funciones. Entonces aquí me dice, ¿verdad?, que la función 2 aquí me dice que la función 2, que cuando tú despejas y, por ejemplo, ¿verdad?, cuando tú despejas y, te queda y igual más o menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esto es, obtuvimos dos funciones, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. O sea, más y menos. Entonces, si lo graficamos, vemos que la función, ¿verdad?, me da una circunferencia. La figura es una circunferencia, ¿verdad? Es una circunferencia. Si lo graficamos y le damos valores a x, ella me va a dar una circunferencia. Y en caso, por ejemplo, aquí decimos, por ejemplo, vamos a poner la pizarra y decimos el dominio. Vamos a sacar el dominio a una función. Verá, vamos a trabajar con y, con la función, verá, x en función de y. Y decimos que elementos del conjunto x, asociados o asignados a un único elemento del conjunto y. Entonces ponemos la fórmula por aquí: y igual raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Ponemos el sistema de coordenadas, ¿verdad? El sistema de coordenadas con sus 4 cuadrantes, ¿verdad? Y ponemos x y y, ¿cierto? Entonces decimos el dominio. ¿Cuál es el dominio de x? Si decimos que x al cuadrado, ¿verdad?, si despejamos aquí x primero 1 menos x al cuadrado, eso tiene que ser un número, ¿verdad?, digámoslo así, positivo, mayor igual que 0. También tiene que ser distinto de 0, porque raíz cuadrada de 0 es 0, y 0 puede ser un valor, o sea, mayor que 0, ¿verdad? O sea, número positivo. Entonces, si despejamos x al cuadrado menos x al cuadrado mayor que de 1, pasamos negativo. Entonces queda menos x al cuadrado mayor que menos 1, ¿cierto? Entonces, podemos decir, si multiplicamos aquí por menos 1, le tenemos que cambiar el signo a la ecuación. Entonces me queda x al cuadrado menor que 1. X al cuadrado tiene que ser menor que 1, el dominio de la función. Entonces ponemos x al cuadrado menor que 1, o sea que viene desde el 1, el dominio, desde el 1 abierto, ¿verdad?, menor que 1, x tiene que ser menor que 1, pero también tiene que ser
Infinito. Sí. Infinito. Menor que 1, infinito abierto. X. Digo yo que debe ser así. Entonces, desde 1 hacia atrás. Menor que 1. ¿Verdad? Y X y Y, ¿qué valores puede tomar? Y puede tomar cualquier valor, o tiene que ser desde 1 también. Ah, sí, también. Desde 1 hacia abajo, porque agarrando la otra función, X igual a raíz cuadrada de 1, quedaría X igual a raíz cuadrada de 1 menos Y al cuadrado. Y entonces Y quedaría Y menor, Y al cuadrado quedaría menor que 1 también. Entonces es hacia abajo. Entonces quedaría una circunferencia de radio 1. De radio 1 máximo. ¿Ves? Entonces todos los valores que quedan dentro de esa circunferencia. Entonces, ahora la pregunta, más o menos cuadro. Es posible que aquí se hayan equivocado, ¿no? Vamos a ver. ¿De qué manera se puede dar una función? Dice aquí. Es usual definir la función utilizando alguna de las 4 formas siguientes. En forma descriptiva, lenguaje verbal, mediante fórmulas, lenguaje simbólico, mediante gráfico o dibujo, lenguaje gráfico, y dando una tabla de valores, que me parece la que es poco práctico, que es el lenguaje numérico, resultados experimentales. Ah, pero no todos son resultados experimentales, son algunos, una muestra, pues. ¿Ves? A lo cual podemos agregar el cálculo de valores, f de a, de la función f, para números dados a, mediante un algoritmo de cálculo, utilizando la calculadora científica. Esto es mediante una secuencia finita de instrucciones que se ejecutan con una calculadora. Observemos que esto permite construir rápidamente una tabla de valores a partir de una fórmula dada. Pasa, entre paréntesis, del lenguaje simbólico al lenguaje numérico. Pero paréntesis. A continuación presentamos esas 4 maneras de dar las funciones, para lo cual utilizaremos 4 columnas a título de comparación, y luego daremos algunos ejemplos usando una calculadora científica. Ok, entonces vamos con el cuadro comparativo. Vamos a trabajar con la primera forma de dar una función, que es la forma descriptiva. La forma descriptiva, que es mediante un lenguaje verbal. ¿Entiendes? Dice, primero, la función se especifica utilizando el lenguaje verbal mediante una descripción de la misma. Esto es nuevo para mí, ¿no? Así se anuncia una relación funcional de dependencia, como es usual en las ciencias naturales y en las ciencias económicas y sociales. Ejemplo, primero, la inflación depende del déficit fiscal. Si el déficit fiscal aumenta, entonces aumenta la inflación. En este ejemplo, además de dar la función, ¿verdad? La inflación es función del déficit fiscal, se indica una propiedad de la función. Es una función creciente. Segundo ejemplo, la presión en el fondo de un estanque de agua depende directamente de la profundidad. ¿Verdad? En este caso no estamos dando propiedad, o sí, una propiedad de crecimiento, una función de crecimiento. O sea que a medida que crece
Si yo digo la presión en el fondo de un estanque de agua depende directamente de la profundidad. Directamente de la profundidad, o sea que la presión en función de la profundidad. ¿Entiendes? O sea que la función, la inflación depende del déficit fiscal. La presión depende directamente de la profundidad. O sea que la presión aumenta, se aumenta la profundidad. La presión en función de la profundidad. La propiedad creciente. Si la profundidad, si la inflación depende, si la profundidad aumenta, entonces la presión aumenta. Entonces la presión en función de la profundidad. Pero sería ilógico pensar la profundidad en función de la presión. No, es ilógico. La presión, fíjate que si nos vamos a un hecho de la realidad nos parece algo más claro, porque de repente tú puedes decir X en función de Y en función de X. ¿Qué quiere decir? Si tú dices X en función de Y, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la variable dependiente y aquí yo puedo decir, en este ejemplo, la presión y la profundidad? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Yo no puedo decir la presión, yo no puedo decir la profundidad depende de la presión. No. ¿Por qué? Porque primero es la presión, primero es la profundidad y después la presión. Primero es la profundidad y después la presión, no la presión y después la profundidad, no, la profundidad primero y después la presión, de una manera intuitiva lo digo. Entonces, si primero es la profundidad y luego la presión, ¿cuál es la variable independiente? La profundidad. ¿Y cuál es la variable dependiente? La presión. ¿Por qué? Porque la presión depende de la profundidad. Entonces, ¿cómo decimos en ese caso? Cuando la presión depende de la profundidad. Decimos que la presión en función la presión en función de la profundidad. La presión depende de la profundidad. La variable dependiente, la presión. La variable independiente, la profundidad. Entonces, cuando digo X en función de Y, decimos que X depende de Y. ¿Ves? Entonces decimos que la variable independiente es ¿quién? Y, porque X depende de Y. ¿Quién es la variable independiente? Y. ¿Y quién es la variable independiente? ¿Quién es la variable dependiente? X. ¿Quién es la variable independiente? Y. ¿Entiendes? O sea, que vendría siendo, si la variable, es decir, digo, la presión en función de la profundidad, la presión depende de la profundidad. ¿Quién es la variable dependiente? La presión. ¿Entiendes? Entonces, la presión tiene que estar, si lo vemos en el lenguaje simbólico, ¿verdad? La presión tiene que estar en el primer miembro, y la profundidad, ¿verdad? La presión y la profundidad tienen que estar en el lado, en el segundo miembro. ¿Bien? Exacto. Ese es el ejemplo. Entonces, tercer ejemplo, a cada número le asociamos el producto por él mismo y luego le sumamos el número 2. Eso es una manera de dar una forma de dar una función que es descriptiva, ¿verdad? A través del lenguaje verbal. Esos tres. Y es más fácil también, sí se puede dar, ¿sí? Ok, vamos con la segunda forma de dar una función, que es mediante fórmulas, que esta es la que realmente vamos a utilizar, pues, con mayor frecuencia en matemáticas. ¿Entiendes? Entonces, primero, se da una fórmula explícita.
directa, clara, ¿verdad? De primera mano, y igual f de x, o se da una ecuación r o r de xy, r de xy, o sea, con xy un punto ordenado, un par ordenado, igual 0, en dos variables, x y, que define a y implícitamente como función de x, y como función de x, y en función de x, y depende de x. ¿Ves? Una vez que despejemos la variable y, cuando se da implícitamente, ¿verdad? Despejemos la variable y, esto puede generar más de una función. Más de una función. Ejemplo. Primero, y igual m de x, y igual mx más b. Es una función, ¿verdad? Otra, f de t es igual o función de t, o sea, t vendría siendo la variable independiente, o sea, y en función de t, o sea, y depende de t, o f de t. F de t es igual a seno, ¿verdad? ¿De quién? Seno de x, no. Seno de t, no. Seno de wt más alfa, ¿verdad? Otra, el volumen, o v, es igual a f de u, ¿verdad? Que eso es igual a u al cuadrado más 2u menos 3. Otra, y igual 3 Euler elevado a la 5x. Son funciones definidas explícitamente, ¿cierto? Segundo ejemplo, la ecuación a x más b y más c igual 0, con b distinto de 0, define a y como función de x, o sea, y depende de x, y en función de x, ¿verdad? X es la variable independiente, y la variable dependiente. En efecto, si despejamos y, se obtiene y igual mx más b, con m igual menos a entre b, y b igual menos c entre b. ¿Te fijas? La ecuación y al cuadrado menos x al cuadrado igual 1 define a y como función de x. Sin embargo, al despejar y se obtienen dos funciones y no una sola, ¿verdad? Es decir, y igual raíz cuadrada 1 más x al cuadrado, es decir, la función f de x es igual a raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, no es 1 menos x al cuadrado. Ah, no, porque este es y al cuadrado menos x al cuadrado igual 1. Y en el caso anterior de la circunferencia era y al cuadrado más x al cuadrado igual 1. Aquí es menos. ¿Me entiendes? Entonces te va a dar dos funciones, es decir, f de x raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Y igual menos, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, es decir, la función g de x es igual menos raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Realmente este no lo entiendo mucho, porque es más menos. Porque si yo aquí puedo despejar x y y, ¿verdad? O sea, puedo decir x, puedo poner la variable x en función de y y también puedo poner y en función de x.
pero me da una circunferencia igual. Pero entonces si yo digo y es igual a más menos, y igual más menos, los valores de y van a depender de los valores de x, ¿verdad? Y x puede ser negativo o positivo, negativo o positivo. Otro ejemplo, consideremos la función f de x igual a x al cuadrado más 2, que está definida para todo x, esto es dominio, ¿verdad? D o m, entre paréntesis f, es igual a R, o sea, el conjunto de números reales. Ok, vamos a hablar de la tercera forma de dar una función, mediante representaciones gráficas, dibujos, en otras palabras. Mediante representaciones gráficas, dibujos. Como su nombre lo indica, lo que se da es la representación gráfica de la función en un sistema de coordenadas. A veces no se da toda la gráfica de la función, sino un conjunto de puntos que pertenecen a la gráfica. En este caso, una de las técnicas utilizadas es unir esos puntos mediante segmentos de rectas o una curva con trozos continuos. Entre paréntesis, siempre que el dominio de la función sea un intervalo o una reunión de intervalos. Se estudiará con más detalles este tipo en la unidad 9 del módulo 3. Ejemplo. Primer ejemplo, gráfica de la función y igual f de x. Fíjate que en el primer cuadrante, ¿verdad?, una curva, digamos que se eleva a la derecha, pero en forma de curva, ¿ves? Y está conectada a otra curva, pero ya viene siendo en el tercer cuadrante, ¿verdad? Esa curva se conecta en el origen con la primera curva, ¿verdad? Pero entonces esta va bajando en la izquierda, en forma de curva también. Entonces ella da como una onda. ¿Ves? Ese es y igual f de x. Y igual f de x. ¿Verdad? Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, la representación gráfica de la función dada por la tabla de valores presión-volumen. Al lado es la siguiente. Entre paréntesis, escala distinta sobre los ejes coordenados. Escala distinta sobre los ejes coordenados. O sea que no necesariamente las escalas tienen que ser las mismas en los ejes, pueden ser distintas. Entonces ella me da una curva en el primer cuadrante, ¿eh? Una curva cóncava, convexa. Perdón, una curva cóncava es cuando el valor mínimo lo tiene, digamos, el punto cóncavo, ¿verdad? El valor mínimo lo tiene el fondo, pues, el fondo de la curva. El valor mínimo lo tiene el fondo de la curva. Y cuando es convexo, el valor máximo lo tiene el fondo de la curva. El valor mínimo lo tiene el fondo de la curva. Entonces es una curva cóncava. Entonces, tercer ejemplo. Y aquí la gráfica de la función y igual x al cuadrado más 2. ¿Cómo es? Bueno, simple y llanamente una parábola. Una parábola, pero fíjate, la parábola es como es cóncavo también, ¿no? Donde el valor mínimo lo tiene el fondo, ¿verdad?, de la parábola, pero el valor mínimo no lo tiene en el punto de origen, sino lo tiene en el punto 2,5, en el eje OY positivo, en el eje OY positivo. Y fíjate que ella abarca
o la parábola abarca en forma simétrica el primer cuadrante y el segundo cuadrante, ¿verdad? Es una manera de describir una gráfica, ¿verdad? Lo estoy haciendo de una forma bastante clara. Ok, entonces, mediante tablas de valores en forma numérica. Esa es otra forma de dar la función. Pero me gusta más o la gráfica, o en todo caso la descriptiva y la en fórmula, pero mediante tablas de valores me parece que no es muy práctico. Cuando se estudia una determinada situación en ciencias naturales o sociales, ¿verdad? A veces podemos modelarla mediante alguna ley, ¿verdad? Y expresarla por una fórmula. Esto no siempre es posible, y la información que podemos obtener es suplida experimentalmente en forma cualitativa o bien cuantitativamente, utilizando valores de las variables que intervienen, lo cual constituye una tabla de valores que contienen los datos experimentales, Para esto se dispone en dos filas y en dos columnas los valores encontrados de las variables. También se construyen tablas de valores, ¿verdad?, cuando se conoce la expresión de la función de paréntesis y igual f de x. Dos puntos. Se toman valores de x y se calculan los correspondientes valores de y. Esta es una de las formas más simples para representar gráficamente la función, uniendo los puntos, ¿verdad?, entre paréntesis x, f de x, o sea, el par ordenado, así obtenidos mediante una curva suave. Ejemplo: 1. La tabla siguiente expresa los valores correspondientes de la presión P, de paréntesis, en varies, cierro paréntesis, y el volumen V en centímetros cúbicos de un experimento con un gas, ¿verdad?, en el que se mantuvo constante la temperatura. Dos puntos. Bueno, la tabla. Segundo ejemplo: dada la función y igual x al cubo, podemos construir la siguiente tabla de valores. Ok, la gráfica está dada en el ejemplo 1 de la columna anterior. Escalas distintas sobre los ejes. Ok. Tercer ejemplo. He aquí una tabla de valores de una función y igual a f de x. Bueno. Ok. El tercer ejemplo de cualquiera de las cuatro columnas se refiere a la función y igual a f de x igual a x al cuadrado más 2. El tercer ejemplo, o sea, el último. La tabla de valores anteriores, que eso te da la parábola, ¿te acuerdas? La parábola esta. La tabla de valores anteriores, o cualquiera otra de esta función, podemos construirla utilizando una calculadora científica mediante las siguientes instrucciones teclas, o sea, un algoritmo, ¿cierto? En el margen izquierdo nos dice una nota: en algunas calculadoras se pulsan otras teclas. El manual indica cómo hacer. Para cada valor x igual a, procedemos a pulsar la siguiente secuencia de teclas, ¿verdad? Por ejemplo, agarramos la calculadora y decimos la secuencia de teclas ON, A, verde, pero aquí no hay A,
será aquí, x al cuadrado, x al cuadrado, en x al cuadrado, x al cuadrado, ¿verdad? Más 2 igual, me da 2. Por ejemplo, teclas que se pulsan, lo que aparece en la pantalla. On, mire, fíjate que me da 6, ¿eh? Por ejemplo, ok, el A es un cualquier valor, una constante. Por ejemplo, on, ok, 2, que es A, puede ser, ¿verdad? X al cuadrado, me aparece 2 en la calculadora. X al cuadrado, ¿verdad? Más 2 igual, así se me da 6, que me está diciendo x al cuadrado más 2, ¿verdad? O sea que yo coloco x al cuadrado más 2, ¿no? Pero entonces el valor de x va a ser 2, entonces lo coloco el 2 primero y después digo x al cuadrado, o sea 2 a la 2, más 2 igual 6, ¿ves? Y así construimos la tabla de valores. Otro ejemplo, si queremos construir una tabla de valores de la función f de x igual a 3 entre x menos 2, cuyo dominio es el conjunto de los números reales distintos de 2, claro, porque 2 menos 2 igual a 0, y eso es lo que está en el denominador. Entonces todo número dividido entre 0 no tiene solución, ¿entiendes? El dominio DOM de f, el dominio de la función, es igual al conjunto de los números reales menos, entre corchetes colocamos el 2 entre corchetes. Ese es el dominio. Procederemos con la siguiente secuencia de instrucciones en la calculadora que estamos utilizando. Por ejemplo, prendemos on, colocamos A, pero A es igual, podemos poner A igual a 6, por ejemplo, ¿verdad? Menos 2, ¿verdad? Igual, ¿verdad? ¿Cierto? Luego, 1 entre x, buscamos aquí 1 entre x, 1 entre x es, ok, 1 entre x, luego colocamos x, 1 entre x y colocamos x, 1 entre x, ahora vemos qué coño es x, cómo hago para x, aquí no tengo x, o será por, sí, por 3 igual 0,75, ¿sí? Eso es lo que me dan el ejemplo. Por ejemplo, repetimos, on 6 menos 2 igual 4, ¿verdad? Después ponemos 1 entre x, que es x a la menos 1, ¿verdad? 1 entre x y luego colocamos por, ¿verdad? 3 igual 0,75. Fíjate, eso es 3 entre x menos 2, ¿verdad? 3 igual x menos 2. 3 y ese no, perdón, eso es ese ejemplo es 3 igual x menos 2. 3 entre x menos 2. Fíjate cómo ve la secuencia. 6 para hacer esa función 3 entre x menos 2, yo tengo que colocar 6.
O sea, f, porque x es igual a 6. ¿Entiendes? F de 6. F de 6 es igual a 0,75. X igual a 6. Entonces digo 6 menos 2. Eso es lo que está en el denominador, porque es 3 menos 3 entre x menos 2. Yo digo 6, empiezo por resolviendo lo que está en el denominador, 6 menos 2, ¿verdad? Y digo igual. Luego lo multiplico. No, perdón, lo digo igual. Después lo digo inverso, ¿verdad? Inverso. Por 3. 0.85, ¿viste? Y el inverso es que yo estoy, si yo hago, vamos a repetir, 6 menos 2, y digo igual, eso es 4, ¿verdad? Voy a multiplicar ese valor por 3. No. Lo voy a elevar, vamos a poner que le doy inverso, le pongo inverso a eso. O sea, inverso de 4. ¿No? Y lo multiplico por 3. Igual 0.5. Es como si estuviera invirtiendo a x menos 2. Lo estuviera, digamos, poniendo hacia arriba, como numerador. O sea, agarro el resultado de x menos 2, que en este caso es 6 menos 2, que es 4, ¿verdad? Y lo coloco inverso, o sea, es como si dijera 1 entre 4, que es lo mismo 4 a la menos 1, y lo multiplico por 3. ¿Ves? Esa es la secuencia. ¿Ves? Entonces f de 6 es igual a 0,75. Entonces, procediendo según lo indicado, obtenemos la siguiente tabla de valores de esa función, la escribimos en columna y con dicha tabla dibujamos la gráfica de la función. ¿Ves? Perfecto. Ok. De esta gráfica obtenemos varias propiedades de la función. Primera propiedad, el signo de la función, ¿verdad? El signo de la función, o sea, x pertenece abierto menos infinito 2 abierto. Si y solo si f de x es menor que 0. También x pertenece abierto 2 infinito abierto. Si y solo si f de x mayor que 0. Eso es el signo de la función. Entonces, en el margen izquierdo me dice x menor, como nota, x menor que 2, si y solo si f de x menor que 0. X menor que 2, si y solo si f de x menor que 0. Y luego dice x mayor que 2, si y solo si f de x mayor que 0. La gráfica de f no corta el eje OX. Otra propiedad de la función f, esa que te estoy diciendo, 3 entre x menos 2. Me dice, el rango de la función es el conjunto de números reales menos, entre corchetes, el 0. Observa que no existe valores de x, ¿verdad? Valores de x tales que y es igual a 0. Es decir, si y es igual a f de x, es la función, o entonces la ecuación f de x igual a 0 no tiene solución. Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad, la gráfica corta al eje OY en el punto, ¿verdad? 0,
menos 1,5. Y no corta al eje OX. Esa es la tercera propiedad. La cuarta propiedad, a medida que X toma valores muy grandes, en valor absoluto, entonces f de X se aproxima al valor 0. Luego hay un asterisco, y esto dice, con nota a pie de página, estas nociones se precisarán en la unidad 8 del módulo 3, cuando se estudian los límites. Se dice que f de X tiende a 0 si X tiende a menos infinito o a más infinito. ¿Verdad? Ok. Quinta propiedad. A medida que X se aproxima a 2, pero con valores menores que 2, se aproxima a 2 por la izquierda, ¿verdad? Entonces, f de X es menor que 0. Se hace muy grande. Y se hace f de X menor que 0. Entonces, f de X menor que 0 se hace muy grande en valor absoluto. De paréntesis, f de X decrece indefinidamente. Y a medida que X se aproxima a 2, pero con valores mayores que 2, ¿verdad? Se aproxima a 2 por la derecha. ¿Verdad? Entonces, f de X se hace muy grande. F de X crece indefinidamente. 2 asteriscos. Nota a pie de página. Estas nociones se precisarán en la unidad 8 del módulo 3 cuando se estudian los límites. Se dice que f de X tiende a menos infinito cuando X tiende a 2 por la izquierda. Y f de X tiende a más infinito cuando X tiende a 2 por la derecha. Entonces, de esto podemos observar algunas cosas. Primero, que una simple función 3 entre X menos 2 puede tener, ¿verdad?, al observarla en forma gráfica, ¿verdad?, observamos propiedades que a lo mejor presentadas en su forma simbólica no podemos apreciar, ¿verdad?, y que presentadas en forma descriptiva o en forma de valores, en forma numérica, no podemos apreciar. O sea que de la manera en que podemos apreciar de alguna forma mejor, observar de alguna forma mejor una función, es cuando se presenta en forma gráfica. Yo puedo concluir eso porque el hecho de que cuando decimos por ejemplo que a medida que X toma valores muy grandes en valor absoluto, entonces f de X se aproxima al valor 0, eso si nos lo presentan en forma simbólica o en forma numérica o en forma descriptiva, a lo mejor no lo podemos apreciar, pero en forma gráfica sí. ¿Verdad? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, observaciones y notaciones. Dice, primero, para cada función dada, y igual a f de X, se pueden construir muchas tablas de valores. Si el dominio de la función es conjunto, está dentro del conjunto de números reales. Acuérdate que se hace con el símbolo de los conjuntos, que es la C. ¿Ven? Es un intervalo o una reunión de intervalos. Como en el ejemplo anterior, por ejemplo, el dominio de la función es igual al conjunto de los reales menos, entre corchetes, el número 2. Y eso es igual a, ¿verdad?, a la reunión de los intervalos o a la unión de los intervalos. Abierto menos infinito, 2 abierto, unido, abierto 2, infinito abierto. O sea, eso es lo mismo que decir R menos, entre corchetes, 2. Ese es el dominio de la función. Eso no se puede escribir la totalidad de la tabla de valores de f,
pues su dominio es un conjunto con infinitos elementos. Lo que se hace es construir una tabla parcial de valores que tenga suficientes elementos como para dibujar aproximadamente la gráfica de la función uniendo los puntos obtenidos mediante una curva. Existen métodos más avanzados, no se estudiarán en este curso, que permiten dibujar de manera más precisa la gráfica de una función. Segunda observación: cuando tenemos tablas de valores de funciones obtenidas experimentalmente, puede suceder que los valores hallados estén afectados o infectados de errores debido a las mediciones realizadas. Es conveniente escribir sobre los ejes de coordenadas o en la tabla de valores los nombres o abreviaturas de las variables utilizadas y las unidades con las cuales se miden: centímetros por ejemplo, segundos, kilogramos, etc. Frecuentemente, para que la lectura de valores sobre la gráfica sea más clara, se utilizan diferentes unidades sobre los ejes de coordenadas, escalas distintas. Tercera observación: los puntos que pertenecen a la gráfica y que queremos señalar se indican con un pequeño círculo en negro, y aquellos que no pertenecen a la gráfica se indican con un punto círculo en blanco o sin rellenar. Eso lo vimos en los videos, ¿entienden? Entonces, a veces indicamos con puntos suspensivos el hecho de que la gráfica, de paréntesis, curva que representa a la función, se prolonga indefinidamente de la misma forma. Fíjate que si hacemos una gráfica, ¿verdad? Una gráfica, un dibujo, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser una curva, y sobre la trayectoria de esa curva hay un punto que no pertenece a la función, lo denotamos con un círculo vacío. ¿Entiendes? Eso es lo que me refiero, en un círculo vacío. Entonces dice: los puntos que pertenecen a una gráfica y que queremos señalar se indica con un punto negro, pero los que no pertenecen a la gráfica se indica con un punto de círculo vacío. Ok, entonces aquí decimos, nota a pie de página: hay funciones para las cuales no se puede dar una representación gráfica. Muy importante. Por ejemplo, la función f, r, flecha r, definida como sigue: f de x igual, entre corchetes, 1, ¿verdad? Es igual a 1, f de x es igual a 1, si x es un número racional, ¿verdad? Y f de x igual a 0 si x es un número irracional. Eso no se puede representar gráficamente. No admite representación gráfica. Intenta representarla y constata tú mismo que no puedes hacerlo. F de x igual a 1 si x es un número racional. F de x igual a 1 si f de x igual a 0 si x es un número irracional. No, eso no se puede representar. Entonces,